interrumpimos la señal de MXQ Deportes para este reporte especial, ya que en este momento en la Secretaría de Seguridad en la Ciudad de México se encuentra en conferencia conjunta el titular del ramo, el doctor Alfonso Durazo, así como el gobernador del estado, Alfredo del Mazo, y justamente también Claudia Sheinbaum, que están en este momento en una conferencia conjunta hablando temas importantes en materia de seguridad. Así que bueno, pues enviamos cámaras y micrófonos de Mexiquense Noticias justamente al punto para que escuchemos qué es lo que ahí se está diciendo, información importante que tenemos que compartir con ustedes en este espacio. Así que bueno, pues vamos a esta transmisión especial. Todo nuestro esfuerzo de parte de la Ciudad de México para garantizar la seguridad a los habitantes de la ciudad y en particular en estas zonas limítrofes que tenemos con el Estado de México para garantizar mejores condiciones de vida para los habitantes de ambos estados. Muchas gracias. Muy bien. Ahora vamos a ceder la palabra al señor gobernador del Estado de México. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero agradecer también esta reunión con el secretario de Seguridad, el doctor Alfonso Durazo, y con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, que nos permite trabajar de manera coordinada en una de las principales preocupaciones que tiene la ciudadanía, que es precisamente la seguridad pública. Como se ha expresado aquí, la delincuencia no conoce fronteras y debemos de trabajar de manera coordinada para que en esta zona metropolitana, la más grande del país, podamos encontrar mecanismos de coordinación, de colaboración, que nos permitan combatir la inseguridad y dar mejores resultados en materia de seguridad a los ciudadanos. Este primer paso de una reunión muy cordial, aquí además agradezco toda la disposición igualmente de la jefa de gobierno de la Ciudad de México y del secretario de Seguridad para trabajar de manera coordinada con el Estado de México en esta materia de seguridad que es de vital importancia. Primero, el día de mañana habrá una reunión, como se ha expresado, donde participará la Secretaría de Seguridad Federal, la Ciudad de México y el Estado de México, a través de los titulares de las áreas de seguridad de cada uno de las tres instancias, y trabajar en un esquema de coordinación, de colaboración conjunta para una serie de acciones que nos permitan mejorar las condiciones de seguridad de esta zona del Valle de México. Hemos platicado de implementar operativos conjuntos en materia de combate al robo, por ejemplo, de transporte público, al robo de vehículo, robo a cuentavientes, en lo que es la zona conurbada del Valle de México. Hemos platicado de compartir inteligencia entre la Ciudad de México, el Estado de México y la Secretaría de Seguridad, de poder identificar objetivos prioritarios en conjunto que nos permita sumar nuestros esfuerzos para poder combatir de manera más eficiente, que podamos de igual manera renovar un convenio, establecer un marco de trabajo de manera conjunta para que podamos intervenir tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México a combatir los delitos que se cometen. Como decía la jefa de gobierno, pues en varios casos los delincuentes cometen el delito de un lado del Estado o del lado de la ciudad y luego se van y se refugian del otro lado. Si no tenemos un esquema de colaboración conjunta donde podamos trabajar de la mano, pues esto le da facilidad a la delincuencia de irse a refugiar de un lado o del otro lado. Para el Estado de México es muy importante, ya que de las 32 regiones que tiene el Estado de México en este nuevo esquema de combate a la inseguridad, en este esquema de construcción de la paz que ha planteado el gobierno de la República, 12 de estas regiones son colindantes con la Ciudad de México. Y tan solo en esas 12 regiones se cometen cerca del 45% de los delitos que tenemos en el Estado. Es decir, el 45% de los delitos que se cometen en el Estado se llevan a cabo en la zona conurbada con la Ciudad de México. De ahí la importancia de una estrategia en conjunto que podamos implementar para fortalecer la seguridad pública en todo el Valle de México. Quiero reconocer también la disposición del secretario de Seguridad, a quien le hemos solicitado fortalecer la presencia con Policía Federal en lo que son los municipios conurbados con la Ciudad de México
y pues de manera inmediata nos hizo el favor de acceder para poder reforzar la presencia de Policía Federal en toda la zona conurbada de la Ciudad de México. Y que a partir de esta reunión que se llevará a cabo el día de mañana entre la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad del Estado y la Secretaría de Seguridad Federal, podamos ir trabajando en este convenio para que a partir del mes de enero iniciemos este trabajo en conjunto y en los primeros días podamos estar firmando este convenio de colaboración que nos va a permitir encontrar mecanismos de trabajo conjunto para reforzar la seguridad en esta zona, la zona metropolitana más grande de nuestro país y que requiere además de un trabajo coordinado. Quiero reconocer al Gobierno federal, al Gobierno de la República por ese trabajo que ha estado haciendo para fortalecer la seguridad, en particular con esta estrategia para la recuperación de la paz, en donde tan solo en el caso del Estado de México, gracias a este esfuerzo, se han instalado ya las 32 regiones y llevamos un avance del 46% del personal que debe de ir conformando cada una de estas regiones para de manera conjunta trabajar para combatir la inseguridad. Esto nos ha permitido incrementar, por mencionar algunos casos, en el particular en el Ejército, teníamos alrededor de 800 elementos del Ejército, hoy en día vamos a contar en esa primera etapa con cerca de 7,500 elementos entre Policía Militar, Ejército y Policía Federal que estarán haciendo funciones de trabajo de seguridad pública en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado y la Fiscalía del Estado también. Quisiera agradecer esta disposición, este respaldo del Gobierno federal, por supuesto, y la disposición de la Ciudad de México para trabajar de manera conjunta, que estoy seguro que con ese esquema estaremos dando mucho mejores resultados para atender esta que es la principal prioridad y preocupación que tienen los habitantes de la zona metropolitana. Muchísimas gracias. Compañeros de los medios, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, efectivamente, la primera reunión de trabajo para definir las acciones conjuntas, como ya se informó, se llevará a cabo el día de mañana con representantes de las 3 instancias. Este grupo de trabajo hará una serie de propuestas sobre acciones conjuntas que tienen carácter inmediato y que iniciarán a partir del 1 de enero. En una segunda etapa avanzaremos en otras acciones hasta tener en el transcurso del mes una propuesta, en el transcurso del mes de enero, una propuesta integral de trabajo conjunto. Como ya mencionaba el señor gobernador del Estado de México, la incidencia delictiva en la zona metropolitana es alta. Conlleva nada más en el Estado de México casi el 50% de los delitos que se cometen en esa entidad. Podemos, consecuentemente, calificar de grave la incidencia delictiva en la zona conurbada del Valle de México. Por acá, Marcos Bueno, de Grupo Imagen, quisiera preguntar a la jefa de gobierno y al gobernador del Estado de México. En el caso de la Ciudad de México, no es lo mismo que se va a atender en la delegación, bueno, en la alcaldía de Benito Juárez, que se va a atender en la Gustavo Madero, Iztapalapa, o Cuauhtémoc, estas alcaldías con mayor incidencia. Y en el caso del Estado de México, no es lo mismo que se va a atender, no sé, en Toluca, como se va a atender en el Estado de Ecatepec, uno de los municipios que va a terminar con más homicidios durante el sexenio anterior. Entonces, quisiera que me platicaran cómo se va a hacer esta estrategia. Y al principio ustedes comentaron que hay un punto rojo, no sé, un punto de atención primordial en esta zona limítrofe. O si nos pueden comentar cuáles son los municipios en donde se va a sentar esta estrategia principalmente. Platicamos en la reunión que la zona donde hay diversas zonas y diversos tipos de delitos de acuerdo con las alcaldías de la Ciudad de México y los municipios del Estado de México.
pero una zona que resalta es la zona oriente de la ciudad. En el caso de la Ciudad de México estamos hablando de las alcaldías, una parte de la alcaldía de Tláhuac, otra parte Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza. Estas son de este lado. Del otro lado pues está, ya lo puede mencionar el propio gobernador, pero evidentemente está una parte de Ecatepec, Nesa, Iztapaluca, en fin, varias zonas que están en el oriente. Esta parte además prácticamente no hay frontera, es nada más una calle, no es como en la zona sur de la Ciudad de México, una parte que tiene frontera, en donde hay una parte boscosa que tiene esta zona limítrofe o esta frontera. Acá se cruza una calle y se está pues ya en un municipio del Estado de México. Ahí es donde nos interesa, tanto lo platicamos en la reunión, tanto al gobernador del Estado de México como a la Federación y de parte del gobierno de la ciudad, atender de manera importante esta zona. Pero de igual manera está la zona norte de la Ciudad de México, la alcaldía de Gustavo Madero. Ahí tenemos pues una parte importante que tiene que ver con la carretera hacia Hidalgo y los municipios que cruza con el Estado de México, es decir, hay una parte federal, hay una parte del Estado de México y la ciudad. En el caso del Estado de México, una de las zonas donde tenemos mayor incidencia delictiva es la zona oriente, colindando con la Ciudad de México, y en donde se estará pues priorizando en los municipios de mayor incidencia delictiva, como es el caso de Ecatepec, es Tlanepantla, Nesa, Chalco, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Valle de Chalco, que son las zonas de mayor incidencia delictiva y que colindan también con la Ciudad de México. Como temas importantes, que lo mencionaba yo hace un momento, es el poder compartir información, inteligencia, para poder llevar a cabo operativos en conjunto que nos permitan focalizar muy bien nuestros esfuerzos en materia de dirigir hacia dónde estamos focalizando el trabajo en materia de combate a la inseguridad. Lo mismo en que podamos establecer algún marco de trabajo para, por ejemplo, los operativos al transporte público, que pues es un transporte público que une a las dos entidades y que tiene retos importantes en materia de inseguridad, y poder trabajar en un marco que nos permita realizar operativos conjuntos, por ejemplo, en el transporte público para combatir el robo al transporte, robo de vehículo, de manera coordinada, articulada entre las dos entidades y el Gobierno de la República. Señor Armando Sánchez, de Reporte Click Noticias. La pregunta es para el señor gobernador y la señorita Claudia Sheinbaum. ¿Realmente existe crimen organizado en el Estado de México y la Ciudad de México? Es la primera. Y por parte de usted, señor gobernador, en el municipio de Ecatepec hay mucha incidencia delictiva. Ahorita lo que ustedes están comentando es que ya no va a haber fronteras, principalmente para los elementos de la policía de investigación y los cuerpos de seguridad. Es importante abatir todo lo que es Ecatepec y Nesa. En ese estado la gente, la ciudadanía lo pide. Esa es la pregunta. Sí, delincuencia organizada sí hay en el Estado de México. Depende de la zona del estado, los distintos tipos de delitos más complicados que tenemos, por llamarle de alguna manera. Lo que es muy importante es que podamos trabajar de manera coordinada para combatirlo en general. Y algo que no hemos mencionado y también lo comentamos en la reunión, es que pudieran trabajar, así como la Secretaría de Seguridad Estatal y de la Ciudad de México y Federal de la mano, lo mismo nuestra Fiscalía General de Justicia en el caso del Estado, la Procuraduría en el caso de la Ciudad de México, que nos permita compartir información, focalizar los esfuerzos, dirigir el trabajo en cuanto al combate a la inseguridad y que podamos elegir, por ejemplo, objetivos prioritarios. Y ahí estamos hablando de delitos que tienen que ver con delincuencia organizada, que podamos elegir objetivos prioritarios para ambas entidades y para la Federación, y de manera conjunta dirigir nuestros esfuerzos para atacar estos objetivos.
Acá a este lado, muy buenas tardes a todos. De Televisión Mexiquense, aprovechando su presencia, señor gobernador, quisiera preguntarle ¿qué opinión tiene al respecto sobre la coordinación que hay entre su gobierno y el actual gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador? Esa sería una. Y la segunda, también sobre la situación de los operativos, la coordinación que se maneja mucho entre las tres instancias del Estado de México con el Ejército y Policía Federal y no sé si también Marina. Hay una muy buena coordinación con el Gobierno de la República en esta estrategia en particular de seguridad, por ejemplo, en donde ya se han instalado desde el día 2 de diciembre las 32 regiones con presencia del Ejército, con presencia de la Policía Federal, Policía Militar, Policía Estatal, Fiscalía General de Justicia del Estado, Procuraduría General de la República, para trabajar en la estrategia de seguridad. Se ha ido avanzando de manera importante en la presencia de elementos en cada una de las regiones. Comentaba yo que llevamos aproximadamente 46% de lo que está planteado en cuanto al número de elementos para estas regiones y es un avance muy importante. Tan solo en menos de 15 días tener un avance del 46% de los elementos que estarán conformando cada una de las 32 regiones es un avance importante y esperamos que para enero pudiéramos tener ya cubierta esta primera etapa que va a consistir de cerca de 7,200 elementos de fuerzas federales más las fuerzas estatales a través de estas reuniones de coordinación, a través de estas regiones de coordinación para la reconstrucción de la paz. Señor gobernador, Leopoldo Espejel, de Grupo Fórmula, aprovecho para que no se vaya. Señor gobernador, quiero hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta. Suena muy bonito las estrategias de seguridad, las reuniones de coordinación, pero hay un dato que quisiéramos que nos compartieran. ¿Qué se está haciendo para depurar realmente a los cuerpos policiales? Porque es un punto de partida. Yo creo que eso es muy importante para poder consolidar estos proyectos. Esa es la primera pregunta a usted. Y la segunda pregunta, señor secretario. Usted dijo que si el Congreso Federal no aprueba la creación de la Policía Guardia Nacional. La Guardia Nacional, usted regresaría a los elementos de la Secretaría a sus cuarteles. Son esas dos preguntas. Gracias. En el caso de la depuración de los cuerpos policíacos, es un tema que también se trató en la reunión. Algo que hay que reconocer es que la Ciudad de México tiene la fortaleza de contar con una policía única a través de sus 16 regiones y eso le permite un tramo de control mucho más directo a todo el cuerpo policíaco. En el caso del Estado de México, pues está la Policía Estatal, las policías municipales y tenemos que hacer un proceso de depuración en ambas, en la estatal y en la municipal. Incluso platicamos de un esquema en donde pudiéramos buscar que las policías municipales de los municipios colindantes con la Ciudad de México, para abarcar lo que es el Valle de México, pudieran trabajar bajo un esquema de coordinación única, por llamarle así, en donde estemos las tres instancias, la instancia federal, el gobierno federal a través de la Secretaría, la Ciudad de México y el gobierno del Estado. Esto en virtud de que se requiere una gran coordinación para poder dar resultados y cuando tenemos varias policías, como es el caso de toda la zona conurbada con la Ciudad de México en el lado del Estado, esto lo hace un poco más complicado. En el caso del Estado, la Policía Estatal ha ido avanzando en la depuración, llevamos alrededor del 78% de la Policía Estatal que en este año ha pasado por los exámenes de control y confianza y que se ha ido depurando, se ha ido mejorando esta policía y también seguiremos impulsando con los nuevos alcaldes entrantes que entrarán a partir del 1 de enero un esquema para fortalecer, renovar, depurar de igual manera las policías municipales y podamos tener una gran coordinación. Así como estamos buscando esta coordinación entre el Estado y la Ciudad de México, estaremos buscando la misma coordinación entre el Estado y los municipios, que tenemos que trabajar de manera conjunta para poder combatir a la inseguridad. Gracias. Buenas tardes, Samuel Adam del periódico Reforma. Perdón. Efectivamente, hoy estuve en la mañana en la Cámara
de Diputados, quiero informar a ustedes que encontré un ánimo y una gran sensibilidad en los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, lo que me permite suponer la viabilidad de la aprobación de la propuesta de la Guardia Nacional. Hay conciencia en la mayoría de sus elementos de que es un instrumento imprescindible para el gobierno federal, con el propósito de contar con los elementos, con los instrumentos mínimos indispensables para enfrentar exitosamente el fenómeno de la criminalidad en el país. Ya habrán escuchado ustedes la cifra, pero la voy a repetir. La Policía Federal cuenta con alrededor de 37,000 elementos, entre 12 y 15,000 de ellos están dedicados a tareas administrativas. Consecuentemente, quedan alrededor de 24 o 25,000 elementos para tareas operativas que, si los distribuimos en 3 turnos, queda el gobierno federal con solo 8,000 elementos para atender el problema de inseguridad en todo el país. Un país de casi 130 millones de habitantes, de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Es realmente imposible cumplir con esa responsabilidad en el marco de estas limitaciones operativas. Y si ante la posibilidad meramente teórica, creo yo, en este momento, dado el ánimo y la posición que registré entre los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, la posibilidad meramente teórica de que no fuese aprobada, bueno, pues la consecuencia elemental no sería una decisión del gobierno federal, sería una consecuencia obligada, toda vez que la seguridad pública no es en este momento atribución ni del Ejército ni de la Marina, y en ese hipotético y remoto escenario sería obligado regresarlos obviamente a los cuarteles. Buenas tardes. Sobre la propia Guardia Nacional, ¿estarían evaluando entonces que en los operativos pudieran intervenir en las zonas conurbadas del Estado y la Ciudad de México? Si los gobernadores de ambas entidades están de acuerdo en que la Guardia pudiera operar, ¿y cómo va a funcionar la Policía Nacional, Policía Federal, perdón, cuántos elementos van a participar en estos operativos en los municipios y las colonias de índices delictivos? Una vez creada la Guardia Nacional, formaría parte obviamente de estos operativos conjuntos, pero para ese momento creo que habremos superado ampliamente la idea de los operativos conjuntos. Creo que ya estaremos en un grado más avanzado de coordinación y de suma de esfuerzos. Mientras tanto, la Policía Federal participará en esos operativos. Actualmente los elementos del Ejército que están en la calle son integrantes de la Policía Militar y de la Policía Naval. No son los mismos elementos que estaban antes del día 1. Han sido sustituidos los soldados por elementos de la Policía Militar. Y mientras avanza en el Congreso de la Unión el proceso de aprobación de la Guardia Nacional, tanto elementos de la Policía Federal como elementos de la Policía Militar que ya están radicados en estas regiones conurbadas, sumarán esfuerzos para dar los mejores resultados en el combate a la criminalidad en esta franja del Valle de México. Damas y caballeros, es así como llegamos al final de esta conferencia de prensa
deseándoles que tengan un excelente día. Gracias por su atención. Gracias a todos. Gracias. Gracias por su atención, por acompañarnos. Bueno, pues hasta aquí esta conferencia conjunta en donde el gobierno del Estado de México en conjunto con el de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana han ofrecido para comentar, para adelantar sobre los trabajos que en conjunto realizarán a partir del 1 de enero para combatir la inseguridad en esta zona de nuestro país. Nosotros hacemos una pausa, es breve, pero regresamos en Mexiquense Noticias Vespertino. No se vaya.